Señor y su presencia para encaminarlos, de encaminar a la nación. Bendice el matrimonio bajo el diseño tuyo. 2,237. We do want. What moves us away pensively about these issues and how they work together. All of experts, people who are experts in statistics, 7 areas around militarization. La Fundación Juan Manuel Gálvez es una institución que se preocupa por consolidar la democracia, los derechos humanos y los valores fundamentales de la sociedad. En ese sentido, la Fundación considera de suma importancia el tema de la seguridad del país y hemos visto un proceso de mejora en esta materia. Que nuestro país requiere un trabajo constante en materia de seguridad y que la seguridad no únicamente tiene un componente, sino que es una visión integral para poder realmente alcanzar los objetivos deseados, que es una construcción de paz que requiere prevenir la violencia, reducir la violencia, interrumpir la violencia en los diferentes niveles y que requiere que cada uno de los sectores podamos colaborar para este objetivo común. Y eso para nosotros va a ser muy importante desarrollarlo a través del Gabinete de Prevención, Paz y Convivencia. Ahí vamos a poder articular todos esos espacios en donde ya hemos venido trabajando conjuntamente, pero que sabemos que aún los logros alcanzados no son suficientes. Por el contrario, tenemos que trabajar arduamente por seguir consolidando y poder darle sostenibilidad a todo lo trabajado y alcanzado. Sí, hay 3 categorías que medimos dentro del índice. Hablamos de seguridad ciudadana, de militarización y también de la percepción del crimen en los países. Como saben, Honduras ocupó la posición 106 de los 163 países que evaluamos, esto en el índice 2017, y básicamente se debe a que mejoró en algunos indicadores, como ellos el impacto del terrorismo, los conflictos internos, los fondos de paz para la ONU, y también desde el 2014 ha habido una disminución de la tasa de homicidios en el país de un 16%. Tenemos una muy buena opinión en el instituto. Cuando hablamos de paz, no solamente hablamos de la ausencia de guerra, es decir, medir o trabajar en la paz únicamente en la parte de contención de las Fuerzas Armadas, de la policía, sino precisamente trabajar en un marco de prevención del delito, ¿no? Que es lo que se está haciendo en Honduras, trabajando en los espacios públicos, en la convivencia entre los vecinos y sobre todo que haya una mayor cercanía entre la ciudadanía y las autoridades. Sí, exactamente. Creo que uno de los mensajes más importantes en nuestros países es justo eso que acabas de decir, ¿no? Que definitivamente la paz no únicamente se mide o se trabaja a través de las tasas de homicidios o de delitos, sino en estos 8 factores que mencionamos en el instituto, que son el combate a la corrupción, mejorar la confianza en la policía, mejorar la confianza en el sistema de justicia, la participación ciudadana, las relaciones entre los vecinos. Esas son las cosas que realmente construyen la paz a largo plazo y muchas de ellas son las que más se correlacionan con la violencia en Honduras y en los países de Latinoamérica. Bueno, en el instituto no evaluamos administraciones gubernamentales, evaluamos periodos de tiempo, vemos las tendencias, vemos los indicadores. Es difícil relacionar directamente alguna u otra actividad. Lo que sí decimos es que es importante trabajar en la prevención. Reconocemos que se esté invirtiendo tiempo, recursos, que la ciudadanía conozca estos proyectos. Eso es importante. En temas de prevención, sí, por supuesto. Tener un gabinete, tener un ministerio que invierta en prevención es importante, ¿no? Sí, bueno, es difícil correlacionar directamente la prevención, por ejemplo, con la tasa de homicidios, ¿no? No hay pruebas para decir esa correlación directamente. Lo que sí podemos decir es que si seguimos invirtiendo en paz positiva, en temas de prevención, seguramente las cosas seguirán mejorando. Mejoró en el último índice de paz un 2% en su calificación, lo cual es buena noticia para Honduras. Obviamente que disminuya la tasa de homicidios es buena noticia para el país. Han notado una reducción en la tasa de violencia y es importante reconocer esa mejora y observar
esos avances, ese progreso, lo que representa para el país. También como instituto ellos evalúan una variedad de indicadores para tener una visión integral de los componentes para la construcción de paz y es importante seguir trabajando en esos indicadores para concentrarse, además de en la reducción de la violencia y la reducción de la tasa de homicidios, en esos otros pilares que construyen una convivencia y un ambiente de paz en el país. A pesar de que el instituto no se dedica a investigar las causas específicas para la mejora o para la reducción de la violencia o la construcción de la paz, han podido observar en Honduras una mejora en la inversión y en el soporte que tiene la policía, en los ambientes seguros y en los esfuerzos por la convivencia a nivel de país y a nivel de ciudadanía. Lo que mencionan es que es importante que la paz, la construcción de paz no puede depender de una sola variable, sino de una construcción de paz de múltiples variables, de la inversión en educación, en el acceso más equitativo a las oportunidades económicas, la legitimación, la generación de confianza y la reducción del miedo y la comunicación de eso, el evaluar también el impacto que tiene la inversión y los cambios en la percepción y en la forma en que están experimentando esta sensación de paz los ciudadanos. Bueno, lo que uno ha visto es el compromiso que ha tenido el presidente, los entes que le han apoyado y lo más importante que ha involucrado ¿verdad? A toda la gente. En este caso, pues nosotros como exdeportistas, a nosotros nos ha dado un, se puede decir, mandato de ser un ente de información para todos esos jóvenes. Yo creo que nosotros hemos aportado un poquito, ¿verdad?, para todo esto que ha cambiado, ¿verdad?, notablemente. Yo creo que aquí la sociedad civil, la empresa privada como está hoy, y todos nosotros, ¿verdad?, líderes de las iglesias, líderes, del deporte, se han involucrado en esto y por eso son los números, y los números no engañan. Estamos contentos porque, ¿verdad?, queremos más y vamos a trabajar más porque el joven, porque el adulto esté consciente que, ¿verdad?, vivir en paz es excelente. Así es, los resultados son los que hablan, así es, hemos tenido la convicción y la acción de estar en esos programas y esos programas dan resultados. Se lo dice alguien que está presente y ha visto el cambio. Gente, ¿verdad?, internacional, da bala y da los números, ¿verdad?, como son y esperemos de que mucha gente que está en duda o que no se quiere sumar, que se sume para el cambio. Bueno, la verdad que esto es importante porque no solo podemos estar hablando de cosas negativas en el país, hay muchas cosas positivas que se están haciendo y importantísimo que se diga los números de los esfuerzos que se están haciendo de muchos espacios desde el gobierno. En el caso de nosotros, el Gabinete de Prevención, los embajadores de prevención, las actividades que el gobierno ha implantado dentro de todo a lo largo y ancho del país para poder prevenir la violencia y bajar esos niveles. Importantísimo que se digan esos números y que la gente se dé cuenta que hay cosas muy positivas que se están haciendo y que lógicamente faltan muchos esfuerzos, faltan cosas que vienen, que hay que hacerlas y ojalá Dios quiera que tanto gobierno como sociedad civil, empresa privada y todos los ámbitos del país se unan para que este esfuerzo sea más fácil. Bueno, la verdad que a veces la gente no se le entiende. Todo el granito positivo que se haga para prevenir violencia en el país, yo digo que Honduras tiene que aplaudirlo. Si un parque viene a beneficiar una colonia complicada del país, hay que aplaudir eso. Si el presidente dice de que hay que
comer saludable o hay que hacer ejercicio. Eso es importante, si no, ni siquiera el presidente tendría que decirlo para que la gente se dé cuenta pues que es bueno para la salud de cada hondureño. Pues entonces yo lo único que les digo que traten de unir esfuerzos, que se unan a estos procesos para que entre más agrupados estemos, yo sé que va a ser más fácil y menor el esfuerzo. Yo creo que los hondureños tenemos que reconocer las cosas positivas que se están haciendo y también decirlas, las que no han funcionado, tratar de mejorarlas. O sea, si el hondureño se queda callado, definitivamente aquí todo va a estar estacionado. Pues hay que decir las cosas también que no están bien hechas y que hay que mejorarlas, pero también es el esfuerzo que se está haciendo, hay que aplaudirlo, hay que subrayarlo, porque es importante que la gente se dé cuenta pues de todo lo positivo. Bueno, nos complace realmente estar escuchando estos índices positivos y nos reafirman que realmente estamos en el camino correcto. Como sector privado y en este caso particular miembros de la Fundación Convive Mejor, que es la fundación que en coordinación con el gobierno de la República y al llamado que nos hizo en su momento el presidente Juan Orlando Hernández, hemos construido los parques para una vida mejor. Son parques que buscan recuperar y generar esos espacios de convivencia sana en la familia, de volver a traer a la familia a estos espacios comunes para poder disfrutar de diferentes actividades, juegos, actividades físicas o simplemente una plática tranquila. Es por ello que en la Fundación Convive Mejor nos sentimos realmente satisfechos de estar escuchando estos índices positivos y realmente tenemos 3.2 millones de visitas en estos 2 años y medio que los parques han estado funcionando con 0 incidentes. Son 3.2 millones de hondureños que hoy día han sido impactados positivamente por la prevención, porque creemos realmente que en lo que tenemos que trabajar como sector privado junto al gobierno de la República es en prevenir y no tanto en solventar, porque en la prevención realmente estamos atacando el problema de raíz y es ahí donde nos tenemos que ir para generarle a la población esa nueva visión positiva hacia que su vida, a los jóvenes sobre todo, decirles que su vida puede tener un futuro, puede tener una vida mejor si realmente se aleja de toda estos sectores que más que todo lo llevarán al fracaso. Bueno, yo creo que es un tema de articulación. Aquí nos articulamos el sector privado, el gobierno y la comunidad, porque obviamente para construir estos parques también tuvimos que ir a hablar con la población, con los patronatos, con los miembros de los sectores, porque en muchos casos creían que nosotros íbamos como sector privado a adueñarnos de estos espacios y luego el tiempo nos ha ido dando la razón y ellos han ido viendo que no, que al contrario, hemos tomado esos espacios para devolvérselos a ellos con un nivel diferente, espacios para la sana convivencia. Entonces, una de las conclusiones que se han generado en este foro es precisamente que la articulación entre los diferentes sectores, sociedad civil, gobierno, comunidades, iglesias, patronatos, tenemos todos y cada uno de nosotros poner nuestro grano de arena para que el tema de prevención realmente sea efectivo y nos continúe llevando sobre índices positivos como los que esta mañana se han presentado. Honduras ocupó la posición 106 de los 163 países que evaluamos cada año. Esto significa para Honduras que en el último año mejoró su calificación en el índice en un 2%. Esto continúa con la mejora que tenía ya el país, con esa tendencia que venía desde el 2012, lo cual es buena noticia. Como dijo Michelle, muchas veces más importante que ver el cambio de año a año es ver la tendencia de este cambio a nivel global. Una de las razones por las cuales Honduras ha mejorado en el índice global de paz, como ya todos ustedes saben, es porque la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes ha disminuido en el país. Específicamente, desde 2014,
esta tasa ha disminuido un 16%. Sin embargo, es importante recordar que Honduras, así como México y los países latinoamericanos, tenemos las tasas más altas de homicidios por cada 100,000 habitantes en el mundo. Olvidar que esto no son cifras, son vidas, son personas. Por lo tanto, también hablar de avances es buena noticia para cada persona que logramos salvaguardar su integridad y salvaguardar su vida. Sin embargo, como región es uno de los retos más grandes que tenemos. La tasa promedio mundial de homicidios por cada 100,000 habitantes es de 7. Todos nuestros países están por encima de esa tasa. Por otro lado, además de que Honduras mejoró en su tasa de homicidios, ha mejorado en las 3 categorías que ya mencionó Michelle que medimos en el índice. Específicamente, en los 3 indicadores que Honduras ha mejorado por encima de un 20%, estamos hablando del impacto del terrorismo, de los conflictos internos y de los fondos de la paz de la ONU. Es decir, Honduras está llegando también a la medida de las inversiones en paz, de las inversiones en prevención a nivel mundial, que como también Michelle mencionó, invertir en paz tiene un retorno de 6 veces más el dinero que invertimos al hablar de paz versus lo que se invierte directamente en la contención de la violencia. Por otro lado, empeoró en uno de los indicadores, que es en el gasto de Fuerzas Armadas, es decir, seguimos apostando más por la contención de la violencia que la prevención. Sin embargo, en Honduras es buena noticia hablar de que hay un ministerio para la prevención, de que se está tomando en serio el tema y se está tomando como estrategia también de país, que es algo que debemos de aprovechar. Por otro lado, otros indicadores que también tenemos que seguir tomando en cuenta y trabajar en ellos es, por ejemplo, en la percepción del crimen. En Honduras se sigue percibiendo una alta niveles de inseguridad y por otro lado también el acceso a armas de fuego que hay en el país, que obviamente está relacionado con las tasas de homicidio. También puntualizar en el impacto económico de la violencia, ¿no? En nuestros países también latinoamericanos, el impacto económico de la violencia, es decir, los costos directos, los costos indirectos, en Honduras lo calculamos en el 33% del PIB, y esto justo lo mencionamos para seguir en la línea de hablar del tema de prevención y de la importancia de invertir en estos temas, de invertir en la paz positiva versus seguir invirtiendo en la contención directa de la violencia, en las consecuencias de la violencia. Como Michelle ya lo mencionó, la idea del instituto es cambiar ese paradigma de la paz, de que es algo que solamente hablamos o nos referimos a ella como la ausencia de guerra, cuando la paz es mucho más que la ausencia de guerra en nuestros países. Específicamente, cuando hablamos de la paz positiva. En el instituto presentamos el marco de paz positiva como un círculo, un sistema. Los 8 factores están interrelacionados. Es importante compartir con ustedes la metodología para haber llegado a estos 8 factores de paz. No fueron ideas nuestras, sino que hicimos un análisis de más de 4,000 variables en el mundo para ver cuáles son las que más se correlacionan con los niveles de violencia, ¿no? Como ya decíamos en un principio, la paz positiva habla de lo que sí queremos ver en nuestros países. Obviamente está bien hablar de la paz a través de niveles de violencia, porque claro, debemos de parar la violencia, debemos contener los delitos y los homicidios, pero más importante es crear las condiciones para que esa paz sea algo sostenible y que las tendencias realmente se sostengan a través del tiempo y podamos hablar cada año de mejores noticias para nuestros países. Y me voy a detener a puntualizar cada uno de estos 8 factores. El primero es el buen funcionamiento del gobierno, y el índice lo mide a través de la confianza en la policía y de la confianza en el sistema de justicia, es decir, que los ciudadanos nos sintamos con esa confianza en la autoridad, con esa cercanía a la policía, a las personas que están encargadas de la justicia, que realmente sintamos que hay un vínculo con esas autoridades y que confiemos en ellas. El segundo pilar es la distribución equitativa de recursos. Obviamente, los niveles de desigualdad que hay en nuestros países se correlacionan directamente con la violencia, y ese es un tema que no podemos dejar de lado cuando hablamos de la paz en nuestros países. El tercero es el libre flujo de información.
Aquí nos referimos al acceso a la información, es decir, hoy en día que muchos de los ciudadanos contamos con teléfonos inteligentes, que tenemos acceso a los medios de comunicación, a plataformas digitales, a más información. Sin embargo, un indicador que también medimos dentro de este pilar es la tasa de periodistas muertos en nuestros países. ¿Cómo estamos protegiendo a nuestros medios de comunicación y cómo logramos que esa información no se censure y no sea nunca limitada? El cuarto pilar es el entorno empresarial sólido, y aquí es bien importante siempre recordar que el sector privado y las empresas son una parte fundamental para construir la paz, no solamente como ente empleador o generador de riqueza, sino como vecino de las comunidades, ¿no? Es importante adoptar ese papel más allá de la responsabilidad social en las empresas, el rol que tienen dentro de la comunidad en la que están instalados y cómo se entiende esa relación de vecinos con esos lugares que habitan las empresas. El alto nivel de capital humano lo medimos a través de dos indicadores muy concretos que todos los ciudadanos entendemos, que es el acceso a la educación y el acceso a la salud, ¿no? No podemos hablar de paz cuando en un país no hay buenas condiciones o buen acceso a la educación y al sistema de salud. Por otro lado, la aceptación de los derechos de los demás, que tiene que ver obviamente con los derechos humanos, que sabemos que aquí hay organizaciones que la protegen. Un indicador muy puntual que medimos dentro de este pilar es la igualdad de género que hay en nuestros países, ¿no? Un indicador muy concreto que creo que también dice mucho es el rol de la mujer en el gobierno, ¿no? Si nos ponemos a ver las instancias del gobierno, los gabinetes, qué tanto porcentaje de hombres y de mujeres hay dentro de nuestras autoridades, dice mucho también de una sociedad. Uno de los pilares que a nivel región, a nivel Latinoamérica, más se correlaciona con la violencia en nuestros países son los niveles de corrupción. Ya tenemos manera de medirlo no solamente a través de la percepción de corrupción, sino a través de la prevalencia de la corrupción, ¿no? Transparencia Internacional y muchas organizaciones han hecho un esfuerzo por ponerle costos también a la corrupción y cuánto nos cuesta a nuestros países este fenómeno que vivimos hoy en día. Y por último, uno de los pilares que medimos, digamos, de diferente manera a nivel país y a nivel mundial es el de buenas relaciones con los vecinos. Cuando hablamos del nivel mundial es obviamente entre países, cómo nos relacionamos, cuando hablamos del conflicto externo, cuando hablamos de las guerras. Sin embargo, por ejemplo, en México hemos tenido la oportunidad de medir este factor hacia el interior y nos referimos precisamente a los vecinos, ¿no? A esas personas que viven en nuestra misma colonia, en nuestra misma comunidad. Porque está bien, ¿no? Está bien querer cambiar el país, querer cambiar el mundo, pero si no empezamos por la persona que vive en nuestra misma colonia, que compartimos muchas cosas con ellos, pues será difícil cambiar la realidad de nuestros países si no llegamos a ese primer núcleo. Como ven, los pilares de paz positiva también están interconectados, como mencioné en un inicio, es un sistema, ¿no? Por lo tanto, si logramos mejorar uno de los pilares, también estaremos afectando a otro pilar de manera positiva o de manera negativa, ¿no? Obviamente, si tenemos mejores gobiernos, habrá mejor confianza, mayor participación. Si hay mayor participación, también tendremos mayores niveles de capital humano. Entonces, por eso es importante entender la paz como un sistema, ¿no? Si bien hay que trabajar en todos los pilares, es importante siempre identificar cuál es en el que tenemos que trabajar más. Honduras, dentro del índice de paz positiva, tiene una buena calificación en el pilar de buenas relaciones con los vecinos, lo cual es algo muy importante y no tan fácil de conseguir, y es algo sobre lo cual tenemos que seguir construyendo en nuestros países, ¿no? Cuando un país es participativo, cuando un país está informado, tiene oportunidades de relacionarse más con la autoridad y de participar más en las soluciones que hoy en día necesitamos. Como ya les comentamos en un principio, yo coordino la oficina del Instituto para México. En México hemos tenido la oportunidad de hacer 4 índices a nivel país, es decir, como saben, México es una república, tenemos 32 estados, más de 2,000 municipios, y lo que hacemos es hacer un índice para México y hacer un ranking a nivel estatal. Después todavía tenemos la oportunidad de focalizar más en la información a nivel municipal. ¿Y qué nos permite esto? Precisamente relacionarnos más con la autoridad. Definitivamente las estrategias de paz, las estrategias de prevención
se construyen desde ese primer nivel, desde el policía, desde el alcalde, desde el vecino. Ahí es donde podemos hacer todavía más colaboración y más construcción de paz. Por eso nos hemos dedicado a viajar por el país y hacer esos vínculos entre los gobiernos locales y la ciudadanía que son tan importantes para construir la paz. Y obviamente otra gran oportunidad que tenemos en nuestros países, y sé que en Honduras también hay una sociedad civil fuerte, precisamente colaborar, ¿no? Definitivamente los gobiernos no pueden resolver el problema solo, ni las organizaciones de la sociedad civil tampoco, y obviamente los ciudadanos menos, ¿no? La colaboración es lo que nos va a llevar a grandes y mayores soluciones que realmente sean sostenibles. Este año en la ciudad de Puebla, en México, hicimos con 300 jóvenes, muchos de ellos miembros de los Rotarios, de los Rotarios a nivel internacional, hicimos un taller específicamente de paz positiva, entender qué quiere decir la paz positiva y la necesidad sobre todo de invertir en ella, ¿no? De tener no solamente un ministerio, sino que ese ministerio esté dotado, que la sociedad civil participe, que haya presupuesto, como lo hay aquí, ¿no? Y creo que esa es la mejor noticia de todas, que se están construyendo oportunidades y estamos entendiendo la paz desde otro punto, ¿no? Más allá de los niveles de violencia, desde la construcción a nivel raíz, a nivel ciudadano, a nivel colonia, de qué significa realmente trabajar por la paz, ¿no? Yo obviamente soy mexicana, trabajo en México en este tema y compartimos muchos retos, ¿no? Compartimos muchos retos como región, ya lo dije en un principio, las tasas de homicidios, las tasas de violencia, pero también compartimos grandes oportunidades, ¿no? Y sobra decirlo, nuestros países son ricos en recursos humanos, en recursos naturales, y esas son las cosas en las que debemos invertir y construir, ¿no? Está bien explorar el modelo de contener la violencia, por supuesto que tenemos que invertir en policías que también las dignifiquemos, que sus puestos también tengan mayores capacitaciones y mayores habilidades, pero también tenemos que invertir en nosotros como ciudadanos y entender nuestro rol dentro de la construcción de paz. El índice lo que trata de hacer es proporcionar una herramienta. Al final del día los índices son una herramienta que nos da una guía de lo que está sucediendo, que por supuesto es importante evaluar las cifras, pero evaluar el impacto es más importante, ¿no? Y eso lo iremos construyendo a través del tiempo, la sociedad civil trabajando con los gobiernos, los ciudadanos, con las autoridades locales. Y bueno, justo queremos dejarles nuestras redes sociales, nuestra página de internet, porque ahí pueden tener acceso a los mapas, comparar cifras y todavía más información de proyectos o ideas que se pueden implementar a nivel local. De nuevo, muchas gracias por recibirnos y bueno, aquí seguiremos para escucharlos. Muchas gracias.